Saludos, aquí la primera parte de la lección número 20 de nuestro curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos un teorema que espero que lo hayan copiado en su libreta o cuaderno, y si no, pues yo lo voy a leer ahora para que lo tomen como un dictado, dándole pausa al video si lo necesitan. El teorema decía así: si dos lados de un triángulo son, respectivamente, congruentes a dos lados de otro triángulo, y si el ángulo formado por los primeros dos lados en el primer triángulo tiene medida mayor que el ángulo formado por los segundos dos lados en el segundo, entonces el lado opuesto al primer ángulo en el primer triángulo tendrá medida mayor que la del lado opuesto al segundo ángulo en el segundo triángulo. Eso es lo que decía ese teorema, que lo escribimos a finales de la lección anterior y ahora se lo estoy repitiendo para que lo copien si no lo copiaron anteriormente. Y aquí tenemos parte de la prueba de ese teorema. Bien, dice: sean estos dos triángulos, el llamado ABC y el triángulo XYZ, que los tenemos ilustrados aquí. Aquí tenemos el triángulo ABC y aquí tenemos el triángulo XYZ. Con estas condiciones, el lado AC, este segmento que está aquí, que es el lado AC en el triángulo ABC, es congruente con el lado XZ, perdón, este que está aquí. El lado BC, este que está aquí en el primer triángulo, va a ser congruente con el lado YZ, con este que está aquí en el segundo triángulo. Pero entonces la medida de este ángulo, el ángulo C, el que forman estos dos lados, que son respectivamente congruentes a estos dos lados, va a ser mayor que la medida del ángulo Z, de este que es el ángulo que forman los dos lados que son congruentes respectivamente con estos dos lados en el primer triángulo. ¿Ves? Fíjense que este ángulo es más, la cantidad de movimiento que hay que hacer para pasar del lado inicial al lado final es mayor que la que hay que hacer aquí, por eso este ángulo es más grande que este, de medida mayor que el otro, ¿verdad? Y lo que yo quiero ver es que el lado opuesto, el lado AB, este, opuesto a este ángulo que tiene medida mayor que este, que está en el segundo triángulo, va a ser más grande, ese lado va a ser más grande que este lado, que es el lado opuesto a ese ángulo que tiene medida menor que este en el segundo triángulo. ¿Okay? Pero que este es mayor que este. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Bueno, pues mira lo que vamos a hacer. Primeramente, por aquel postulado que decía que usted puede mover una figura, o sea, un conjunto de puntos de un lado a otro en el espacio sin cambiar la posición relativa de esos puntos, yo voy a colocar el triángulo XY, este que está aquí, en la posición del triángulo que voy a llamar X', Y', Z'. ¿Ok? Lo voy a colocar en esa posición. Y míralo aquí. El X, YZ, lo estoy colocando en esa posición, de suerte que este lado, el XZ, en este triángulo, este lado que está aquí, coincide con este lado AC, con este que está aquí. Y el movimiento ese yo lo voy a reproducir aquí abajo, miren. Aquí yo tengo el triángulo ABC, ¿lo ven? ABC. Y el triángulo XYZ ya lo he movido aquí mismo, el XYZ, ¿eh? De manera que el AC, miro aquí, coincide con el XZ. Ahora, en esta nueva posición, al triángulo XYZ yo lo estoy llamando X', Y' y Z'. ¿Eh? Bien. Estos segmentos que están aquí entrecortados ya mismito, vamos a ver qué son, ¿ok? Pero ahí tenemos las dos figuras, ¿verdad?, movidas de esa manera. Bueno, miren. Ahora dice: vea que el ángulo X', Z', Y', este que está aquí, X', Z' y Y', y el ángulo Y', Z', D son adyacentes. Vamos a ver si es verdad. Este ángulo es adyacente con este, efectivamente. Y en particular, como por hipótesis, señor, aquí, la medida del ángulo C, la medida de este ángulo C, que es el triángulo original C, que viene de aquí hasta acá, es mayor que la medida del ángulo Z, este que está aquí, que es el que está aquí. El ángulo C, que es este, es más grande que la medida de este. Pues este segmento, el Y', Z',
Exacto, míralo aquí. Va a ser el lado común entre esos dos ángulos adyacentes que hemos identificado. Así que vamos a considerar ahora a este segmento que les dije que estaba entrecortado, ¿verdad? El Z'P, este que está aquí, el Z'P. Pues ese segmento va a ser la bisectriz de este ángulo, del ángulo Y', Z'B. ¿Ok? O sea, este segmento Zp, este que está aquí, Z'P, va a dividir este ángulo, el Y', Z'B, en dos ángulos iguales. ¿Okay? Así que por lo tanto, si yo considero ahora estos dos triángulos, el PY', Z', ¿cuál es ese triángulo? PY', Z', este que está aquí. Y el triángulo PBZ', este que está aquí. Ese lado, el Z'P, va a ser un lado común entre ellos. O sea que entre los dos triángulos, ese es un lado que es congruente, correspondientemente congruente a los dos. Así que vamos a marcarlo de esa manera para identificar que ese lado que es común a esos dos triángulos, a este y a este, es congruente en los dos. Bien. O sea, que esos triángulos, la medida del lado Z'P es igual a la medida del lado Z'P. Esos dos lados de esos dos triángulos son congruentes. Por hipótesis, miren la hipótesis, la que me estoy refiriendo aquí. El segmento YZ, mírenlo aquí. El segmento YZ, ¿lo ven? Dice que es congruente al segmento BC, mírenlo aquí. Así que efectivamente, por hipótesis, como dice aquí, este segmento es congruente con este segmento. ¿Eh? Pero, ¿qué ocurre? Este segmento, el YZ, que es este que está aquí, el YZ, este segmento, yo lo puedo llamar Y', Z', ¿verdad? Porque el Y es lo mismo que Y' y el Z es lo mismo que Z'. Ese segmento Y', Z' es congruente con este segmento que lo puedo llamar BZ', ¿ves? Vamos a ver si es verdad. El BC, que es este, lo puedo llamar BZ', porque ese es lo mismo que Z', ¿ves? Así que tenemos que este lado es congruente con este. O sea que fíjense lo que vamos teniendo ahora en esos dos triángulos que estoy considerando. ¿Okay? Estos dos triángulos, este que está aquí, vamos a repetirlo, este que está aquí y este que está aquí. Tenemos que este lado, al ser común a los dos, es congruente en los dos. ¿No? Y hemos encontrado que este lado, en esos dos triángulos, este lado en el primer triángulo es congruente con este lado en el segundo. Finalmente, como Z'P, este segmento que yo consideré aquí, Z'P, es bisectriz de este ángulo Y', Z'B, Y', Z'B, como este segmento, dice ahí, es bisectriz de ese ángulo, Y', Z'B. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que ese segmento divide a este ángulo, bisectriz de eso, en dos ángulos de igual medida. ¿Verdad? Bueno, pues miren lo que hemos encontrado. Que en este triángulo de acá, en el Z'Y', P, este triángulo, este lado es congruente a ese mismo lado en este otro triángulo, el BPZ'. Tienen este lado congruente en los dos. Tienen este lado congruente en los dos. Y tienen este ángulo que está formado por los dos lados congruentes en ambos triángulos también congruentes. Así que, ¿qué podemos decir de esos dos triángulos? Del Y', que va a ser congruente con el PBZ', con este que está aquí. ¿Por qué criterio? Por el criterio de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Así que eso es lo que dice aquí. Luego, el triángulo PY'Z' va a ser congruente al triángulo PBZ', por congruencia lado, ángulo, lado. Bueno, pues si esos dos lados son congruentes, ¿qué quiere decir eso por definición de congruencia? Que las partes correspondientes de esos triángulos congruentes van a ser congruentes.
Así que seguimos con la demostración acá, estableciendo ahora eso que acabamos de decir. En consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos, y en general de figuras, ¿verdad? En este caso son triángulos congruentes, miren lo que encontramos, que el segmento PY' va a ser congruente con el segmento PB. Vamos a ver si es verdad. El segmento PY', este que está aquí, el PY', va a ser congruente con el PB, que es la parte correspondiente en el otro triángulo, ¿verdad? El PY', vamos a va a ser congruente con el PB', ¿ok? Bien, con el PB, perdón, con el PB. Así que tenemos que este lado es congruente con este. ¿Qué más encontramos entonces? Además, vamos a marcar esto con número 1, ¿ok? Esta congruencia que hemos establecido aquí, vamos a marcarla con número 1. Además, como la distancia más corta entre dos puntos es la medida del segmento que los tiene, que tiene esos dos puntos como extremos, y eso se estableció en un axioma, un postulado que vimos en unas cuantas lecciones anteriores. Miren lo que podemos decir, que la medida, si yo tomo la medida del segmento AP más la medida del segmento PY', eso va a ser más grande que la medida del segmento AY'. Vamos a ver si es verdad. Quiero marcar esto con eso lo vamos a marcar. Vamos a ver si es cierto. La medida del segmento AP, este que está aquí, la medida del segmento AP, es esta medida del segmento que está aquí, más la medida del segmento PY', este que va aquí, ¿sí? Va a ser más grande que la medida del segmento que va desde aquí hasta aquí. Efectivamente, fíjese. La distancia desde este punto A hasta este punto Y', que es la medida de este segmento, la medida del segmento que los tiene como extremo, va a ser más corta, ¿verdad? ¿Ves? Porque si lo veo de allá para acá va a ser más corta que si tomo la medida de aquí hasta aquí más la medida de aquí hasta aquí. ¿Ves? La medida de este segmento más este va a ser más larga que si tomo la medida directamente desde hasta allá. Bien. Bueno, pero por 1. Y 1, recuerde que era esto. Por 1. Y la ley de sustitución tenemos lo siguiente, que la medida del segmento AP más la medida del segmento PY', pero fíjense que PY' es congruente con este, pues da lo mismo tomar la medida de este que tomar la medida de este, porque eso va a decir que esos dos segmentos son congruentes. Así que aquí puedo sustituir, en vez de la medida de PY', la medida de PB será mayor que lo que dice aquí, la medida de AY'. En esta desigualdad quité esto y sustituí por lo que era igual. Da lo mismo que decir la medida de PY' que decir la medida de PB. Y esto lo vamos a marcar con 2, y de ahí en adelante seguimos en la siguiente parte de esta lección. Nos vemos entonces.